¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles por las pantallas de UCB Televisión para comenzar una vez más nuestro programa Hablemos Hoy. Siempre muy vinculados a lo que acontece en la contingencia, en la agenda pública, en la coyuntura social, política de nuestro país. Pero hoy queremos también entregarle un respiro en torno a esa contingencia que algunas veces también nos apremia. Porque queremos hablar de otro aspecto que siempre ha estado en el debate de nuestros programas, la cultura. Y la cultura en un sentido amplio, la cultura cercana a ustedes. La cultura que quizás a usted le va a remarcar ciertos aspectos muy ligados a la gastronomía, al patrimonio cultural, a los elementos propios de una nación vecina, nación hermana, que ha tenido además una presencia en nuestro país durante los últimos años cada vez más emergente y de una presencia constante, no solo a través de sus habitantes, sino también de sus grandes atributos culturales. Vamos a hablar de Perú, vamos a hablar de lo que significa el concepto de Perú, con dos protagonistas, con dos mujeres que han sido muy activas. Y también en cuanto a posicionar esos atributos, no solo en su país, sino también en buena parte de América. Queremos darle la bienvenida, agradecerle y presentar primero que todo a Isabel Álvarez. Isabel, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto por la invitación. Peruana, socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigadora de cocina peruana, comunicadora social y gestora cultural, propietaria además y directora del restaurante El Señorío de Sulco. Hace 29 años inicia a través de esta actividad la labor pionera de recuperación y revalorización de las cocinas peruanas. Ha sido creadora, gestora, promotora de la organización de los congresos de cocinas de los países andinos. Ha representado al Perú, divulgado y difundido las cocinas regionales peruanas en innumerables eventos en países de América Latina y Europa. Consultora también senior en temas de su especialidad, tanto en su país como en el extranjero. Isabel, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Disfrutaremos sin lugar a dudas de esta conversación, junto también a María Ana Watson. María Ana, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Especialista en conservación de patrimonio cultural, su interés es la creación, desarrollo y comercialización de productos turísticos, que también se da durante su gestión como directora de Relaciones Institucionales del renombrado Museo Larco de Lima, Perú, siendo responsable de las estrategias de marketing orientadas a incrementar las visitas turísticas internacionales, gracias a su conocimiento en arte precolombino, historia y geografía de Perú, aunado a sus excelentes habilidades sociales y de comunicación, la convierten en una entusiasta promotora de experiencias de viajes de su país. Sí, totalmente. Es un placer, la verdad. La verdad, sí. Tener esta labor ahora que nos trae a Chile es un honor para nosotras, para ambas. Y para nosotros es un honor porque ustedes han sido mujeres que han estado muy ligadas a lo que significa expandir las salas, dar a conocer tradiciones, costumbres, Isabel, que algunas veces están profundamente arraigadas en lo que es la vida cotidiana. ¿Cómo ha sido dar a conocer la cocina peruana en múltiples puntos del mundo? Sí. A ver, tratando de sintetizar, ¿no? En primer lugar, lo que he dicho y lo vuelvo a decir aquí, nosotros los peruanos, los cocineros sobre todo de manera particular, que estamos atentos al proceso de desarrollo, de consolidación y de expansión también de la cocina peruana al exterior, es agradecer al pueblo chileno que ha acogido con mucho beneplácito, con mucha demanda sobre todo, porque creo que es el país donde mayor cantidad de restaurantes peruanos existen. O sea, Chile ha acogido muy bien la cocina peruana, la ha acogido básicamente en la capital, en Santiago, y eso para nosotros es un referente que nos conlleva una gratitud, en principio, como todo cocinero hay que ser así, agradecido. Y de otro lado también nos pone a pensar la importancia que la cocina puede tomar en otros espacios de América y también de Europa, ¿no? Pero más que eso es tratar de captar el público que pueda llegar al Perú, porque necesitamos también difundir expresiones culturales, no solamente de la gastronomía, en otras regiones del país, ¿no? Exacto. Mariana, ¿por qué? Porque esto se ha escrito mucho, incluso a nivel académico, a nivel de las ciencias sociales. ¿Cómo se puede explicar el éxito que ha tenido Perú en lanzar hacia el mundo globalizado, sin lugar a dudas? Grandes culturas han podido mantener ese peso, pero Perú desde el sur hacia el norte y también transversalmente parte de lo que significan sus valores culturales. No, mira, Perú siempre ha estado en la mira, en temas de turismo, de historia, siempre va a estar en la mira del mundo gracias a Machu Picchu. Machu Picchu es el que nos pone a nosotros en la mira, se podría decir. Pero en los últimos 25 años de Perú ha habido un crecimiento económico muy, muy importante que no solamente se ve en la capital, podría decir, sino de verdad a nivel de todas las regiones.
Entonces, esta centralización del interés del patrimonio cultural, Cusco, los incas, ¿no? Cusco, los incas, Machu Picchu, se ha ido, este interés poco a poco, o esta demanda ha ido creciendo en las otras regiones, ¿no? Ahora ya cuando hablamos de turismo en el Perú, ya no solamente se habla de esta región, sino también hablamos de la costa norte. Es más, hablamos de una Lima completamente empoderada, capaz una capital grande, cosmopolita, pero con más de 5.000 años de historia, una Lima arqueológica, una Lima virreinal, una Lima gastronómica, ¿no? Es como de pronto en cada una de estas ciudades hay muchísimas variedades o muchísimas expresiones que hacen que Perú cada vez se vuelva un destino más importante, más atractivo, ¿no? Pero yo creo, a partir de, si bien hemos tenido la materia prima en todos estos sentidos, yo creo que son los últimos 25 años donde Perú empieza a crecer económicamente, que empieza a irle mejor, que eliminamos terrorismo, que entramos a un proceso de globalización más grande y que nosotros cada vez más nos sentimos orgullosos de ese pasado, nos sentimos identificados en ese pasado y hemos encontrado muchas más coincidencias, por más variadas que sean todas estas regiones. Isabel, lo que plantea María Ana, desde el punto de vista de políticas públicas finalmente que entroncan con este sentido, tú lo has vivido, has experimentado beneficios, has experimentado también como emprendedora, el trasladar incluso tus ideas, tu talento a un restaurante de reconocida fama nacional e internacional. ¿Has recibido también ese sustento de un Estado o de una institucionalidad que te ha permitido también ir avanzando? Bueno, sí, yo creo que hay un postulado, ¿no?, hasta filosófico, creo que dentro de la crisis siempre está la solución. Y yo creo que Perú llegó a su tope, por así hablar, por así pensarlo, con el tema del terrorismo, como señala Mariana, ¿no? O sea, después de eso ya, ¿qué más podía pasar en el Perú? O sea, eran momentos terribles. Es más, yo emprendí el restaurante en el año 86, cuando todavía había el terrorismo. Yo tenía que cerrar el restaurante, no podía atender en la noche. A las 12 todo el mundo corría a su casa como si viniera el vampiro, el cuco. Terrible. A mí me ha cogido incluso en un momento trasladarme del restaurante a mi casa por pasar rápido con cocineros más para que vayan a sus puntos de tomar sus buses, en fin, haber bajado a las 4 llantas de mi auto, por decirte algo. Claro. O sea, desde esa época dificilísima se empezó, y después de eso, como que también había una redefinición del mismo aparato del Estado como modelo organizativo, se ha ido mejorando. Ahí hemos puesto el hombro todos, de todas las instancias y nivel. Las universidades se han reformulado, aunque también aparecen otros males nuevos que están en discusión, como lo que vi ayer de la televisión chilena, también con todo lo que ustedes viven. En fin, yo creo que toda América tiene esas cosas más o menos parecidas. Si se ha visto en la cocina, sí creo, pero yo creo, sinceramente, que el tema del desarrollo de la cocina es un poco más como que el Estado ha ido entrando en la medida en que ha tenido una gran importancia, ¿no? Como por decirte, a ver, en el tema de Apega, por poner como un ejemplo para que esto se entienda, Apega hace mistura. Yo soy parte fundadora también de Apega. ¿Y qué hemos visto? Cuando el Estado, por así decirlo, ve la importancia que tiene mistura, todo el Consejo de Ministros decide que debe ir a las inauguraciones, que el presidente debe estar todos los años. Son señales políticas. Muy bien, claro, como lo acaba de hacer ahorita en México, que está haciendo un tercer foro mundial en noviembre del Chile, del ají, al mundo. ¿Y qué veo? Que está ahí el presidente de México y está inaugurando los eventos. O sea, también hay situaciones gestadas, creadas desde el movimiento civil, desde la empresa privada, del tema educativo, que confluyen, ¿no? O sea, sin que haya ninguna fuerza, en el caso del Perú, que digamos, se lo debemos al Estado. No lo sé, no lo creo, pero está poniendo el hombro, está poniendo. El capital privado, sí. Entonces, en realidad, son procesos complejos que bien vale la pena reflexionarlos y que empieza a poner en valor una serie de manifestaciones que están adormitadas, porque cuando ella señala de espacios de museos que están puestos en valor, es que estén no solamente el espacio, sino lo que allí se exhibe. ¿Qué se exhibe? La historia, se exhibe el pasado. ¿Cuál es la cocina que se pone en evidencia? Esas cocinas importantes tradicionales que han sido productos de herencias importantes, ¿no? Y con Mariana queremos hablar sobre el tema de los museos, pero antes, ¿por qué crees tú, en tu experiencia también turística, Mariana, que le gusta tanto al chileno Perú? ¿Por qué ha descubierto ahí una frontera que le agrada de sobremanera? Yo creo que porque de verdad hay un tema de conectividad muy importante. Nosotros en Latinoamérica no nos mirábamos hasta hace muy poco. Nosotros cuando pensamos en un viaje de vacaciones, no solamente lo digo el chileno hacia Perú, el peruano buscaba irse, no sé, a Miami, claro. ¿no? Antes de irse a Santiago o a buscar otros destinos fuera de Santiago o de Colombia, etc. El propio Perú, no, el propio Perú. O dentro del propio Perú.
Entonces lo que está pasando es que cada vez nosotros, los países latinoamericanos, gracias a una mejor conectividad, gracias a que a Latinoamérica le está yendo bien, la verdad que todos los países latinoamericanos, antes cuando decíamos buen teatro, Buenos Aires, y para de contar. Claro. Ahora lo que está pasando es que encuentras muchísimo plan cultural en todas las capitales, no solamente Buenos Aires, en Santiago, en Bogotá y Lima está de verdad que explotando de creatividad y de diversos planes culturales. Yo creo que sí hay una necesidad de nosotros como latinoamericanos de conocer mejor a nuestros vecinos, cosa que no pasaba antes, ¿no? Y de verdad cada uno de nuestros países está teniendo cada vez más cosas que ofrecer, ¿no? Y distintas, cada una con sus particularidades. Perú tiene, tal vez porque soy peruana y me apasiona el tema, Perú es una de las cunas, de las 6 cunas de civilización del mundo, ¿no? Perú en temas de historia es tan importante como lo es en nuestra imaginación Egipto, Mesopotamia, China, India, México, ¿no? Perú es una de estas 6 grandes cunas de civilización. Y ¿qué es lo que ha pasado en estos 20, 25 años que comentamos? Que no solamente nos hemos visto obligados a mirar, a buscar un futuro mejor después de una época muy negra. Y hemos regresado a esta historia, a identificarnos, a buscar algo que nos una, a explotar nuestra creatividad, que por algo fuimos cuna de civilización. La creatividad del peruano está ahí, está totalmente vigente. Entonces, lo ves en un principio. Yo creo que eso es parte de la historia de la gastronomía. Lo primero que creo que nos unió, por más distintas que somos de una región a otra en el Perú, fue la gastronomía. La gastronomía es un tema, la mesa nos une, pero esa creatividad, esa emoción, esa pasión que se fue generando como tema de unión entre peruanos con la gastronomía, ahora ya la ves en otro tipo de espacios, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en el caso de los museos en el Perú, yo represento el Museo Larco. El Museo Larco es un museo arqueológico, que claro, antes los museos arqueológicos parecieran que un arqueólogo le está hablando, buscando a otro arqueólogo. Ahora el museo tiene que entender que no es un contenedor de objetos antiguos y que no es el sabiondo, sino que esa sabiduría y esa colección la tiene que poner totalmente a disposición del público normal, común y corriente, no especialista. Entonces, bajar el lenguaje, pero no bajarlo de calidad, sino bajar la manera, acercarlo a una manera, hacerlo mucho más fácil para que las personas lo entiendan, porque es la única manera que luego lo valoren y lo respeten, ¿no? Y eso, en nuestro caso, pasó con una gran renovación que hicimos durante los últimos, entre 2005 y 2010, pero ahora se nos están uniendo en esta labor pedagógica, de verdad, el Museo de Arte de Lima, el Museo a Mano, el Museo de Arte Contemporáneo, que es una iniciativa prácticamente nueva de hace un par de años, el Museo de Fotografía de Mario Testino, ¿no? Y el Museo de Osma, que es un museo de arte virreinal en la zona de Barranco. O sea, ya tienes una red, una oferta diversificada y a su vez complementaria, ¿no? Lima, claro. Lima tiene, ahorita es un momento, a mí me parece increíble e histórico. Estamos hablando de 6 museos completamente distintos en su manera, en sus colecciones y en su manera de hablarle a la gente, pero son unos museos de verdad totalmente envidiables, lindos. Y del punto de vista de la oferta gastronómica, Isabel, porque mucho se ha hablado, ¿podrá llegar también la cocina peruana a seguir reinventándose? Porque llega a un nivel de excelencia. ¿Podrá hacerlo con esta diversificación que por lo menos uno puede apreciar en el ámbito cultural? En primer lugar, mira, esto, a ver, me atropello porque las ideas bullen, ¿no? Pero, a ver, en primer lugar, yo creo que una excelencia en una parte o en una región del Perú que es Lima, que además Lima es de todo y es de nada, si pudiéramos ser un poco escépticos en el término, ¿no? Porque en Lima vas a encontrar cocinas de otras regiones que luego se la recrea. Yo creo que todavía, sin partir de creer que hay una cocina extraordinaria en Lima o en el Perú, yo creo que todavía hay que darle atención a las regiones. ¿Ya? Y estamos aquí, justamente acá estamos con PromPerú, que nos ha traído acá a Chile,
porque queremos poner en valor y llamar la atención en las diferentes regiones que van a hacer oferta para el turismo chileno. Y ahí en esas regiones, por ponerte un ejemplo, Ica, como podría pensar en Cusco, como podría pensar en Tumbes o en Cusco, todavía hay que trabajar al interior de esas regiones. O sea, todavía hay mucho que mirar, tienen que intervenir las escuelas de cocina, tienen que recuperarse platos tradicionales, que haya una mejor oferta. ¿Por qué? Porque hay una cocina importante, pero todavía que falta como mejorarla, recrearla, ponerla en valor para que sea parte de la oferta que se ofrezca y no solamente lleguen restaurantes, lleguen empresas de fuera que hagan una cocina como que se aleja de la tradición. Y lo que hay que, eso es lo que hemos hablado hoy día en el almuerzo, es eso, o sea, revalorizar la tradición, ingresar a la modernidad, pero con memoria histórica. Exacto, mantener ahí esa identidad. Ese es el reto para cualquier país de América. Se nos ha pasado pena. Rapidísimo los primeros 15 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a volver, vamos a seguir dialogando con nuestras invitadas peruanas sobre la cultura, sobre lo que acontece en este momento tan especial, particular y de tanto interés a nivel internacional con lo que pasa con Perú. Volvemos de inmediato. Regresamos a Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión. Seguimos abordando la temática de Perú, la cultura, las formas de acercarnos además a todos los atractivos que tiene como país y como cultura. Isabel, tú venías conversándonos antes del corte sobre la situación gastronómica y también qué circuito tú podrías ofrecernos a los chilenos al momento de llegar a Lima, por ejemplo. Sí, brevísimo. Antes de pasar eso, yo quiero señalar un aspecto que me parece fundamental cuando tú preguntas que si ya llegó a su tope y qué más puede venir. Yo creo que no llega a su tope, pero no necesariamente porque podamos ser mejores, sino porque realmente podamos ser mejores con respecto a nosotros mismos. Y es el tema, y que también tiene que ver con Chile, que lo he dicho muchas veces acá, y es el tema del cambio de estructuras curriculares en lo que se enseña en las escuelas de cocina. El rato que hagamos eso de cambio para toda América y Perú, desde luego, vamos a ponernos de igual a igual en lo que puede pasar en Europa. No olvidemos que somos país de mega diversidad cultural. Entonces es importantísimo considerar que la cultura y la educación es básica para hacer mejores cocinas para América. Ahora ya. Los circuitos que me preguntaste, ¿qué circuitos recomiendo? Brevemente, por ejemplo, para todos los chilenos que están observando en Lima la posibilidad de seguir disfrutándolo y conociendo. En Lima hay demasiados restaurantes, más bien hay como una sobreoferta de restaurantes, lo cual tú tienes desde hablar de 1.500, mira, cuando dices que pueden haber más de 1.500 a 2.000 cevicherías, solamente un género. Tienes cocinas peruanas, tienes cocinas más contemporáneas, tienes cocinas más sencillas, de todo hay, o sea, la oferta es amplísima. Lo que podría recomendar a ver en provincias pueden ser, en el caso, como producto para pensar, ¿no? Claro, de todas maneras, en Cusco, por ejemplo, ir a las picanterías, que son espacios típicos, que está saliendo una ley también que estamos declarando a las Patrimonio de la Nación. Por ejemplo, ahí, de todas maneras, comer los famosos, los choclos, los maíces. Luego todo lo que son los tamales, la chicha de jora, los adobos. En el caso de Ica, bueno, aparte del pisco sour, comer otros platos como son la morusa de Payares. En el norte del Perú, en Piura, tienes toda la gama de pescado, los cabritos, los arroces, los frijoles. Me dio hambre. Y cocinas sencillas. Es que la experiencia gastronómica en el Perú no solamente es ir a buscar un restaurante de comida de autor, o sea, no es cero, va en ir al mercado, ya sea hasta en Lima, que reúne todos los productos, hasta los mercados regionales, es parte de la experiencia gastronómica. Entonces, uno no puede pensar de Perú como destino gastronómico en solamente restaurantes. Van a comer rico en todos lados, en la cocina de autor o van a comer rico en el hotel. Esa es la verdad del asunto. O comiendo un ceviche en el mismo mercado, ¿no? De verdad, es un tema que a nosotros nos apasiona y a todo nivel. Entonces, siempre hay que pensar mercado, siempre hay que pensar comida regional, luego ir a ver el tema fusión, ¿no? Mira, de verdad, eso es lo bueno de que estamos cerca. Estamos a 3 horas y media. Así que animarse. Perú como destino gastronómico no es un solo viaje, una sola ruta. Yo creo que hay un poquito de todo. Mariana, ¿tú consideras que por momentos los elementos políticos, que algunas veces también son muy coyunturales, de contextos políticos, de crisis de la política, nos ponen en situaciones de enemistades o de enfrentamientos porque uno cuando el peruano viene a Chile o el chileno va a Perú y convive con ambos pueblos, se da cuenta que son más las similitudes, las semejanzas y las
complementación cultural Totalmente. más que otra cosa. ¿Cómo lo ven Totalmente. ustedes a propósito de esa coyuntura política muchas veces utilizada por ambos gobiernos, el chileno y Sí, el no, peruano? total. O sea, yo creo que va por los dos lados, pero yo cada vez más, y con este tema de trabajar mucho en turismo y en el mismo museo, ver muchísimas nacionalidades que están yendo a Perú, porque en verdad conflictos políticos no creas que es solamente Perú con Chile, o sea, en verdad todos tenemos con todos, un poquito sin querer queriendo, ¿no? Como decía el Chavo el Ocho. Pero la verdad es que creo que esos conflictos o esas diferencias cada vez más las ve solamente la clase política. Nosotros de verdad somos pueblos, como tú dices, con muchas mayores similitudes y con ganas de conocernos cada vez más. Vemos muchos chilenos haciendo muy buenos negocios en el Perú, así como vemos muchísimos peruanos haciendo súper buenos negocios también aquí. Entonces yo creo que cada vez más esas diferencias se van a quedar o en la política o en las generaciones a los más mayores, ¿no? Porque yo creo que cada vez vemos como diluidas esas diferencias y más las cosas que nos hermanan y las cosas que podemos aprovechar de uno y otro, ¿no? En todo tipo de temas, Exacto. no solamente en tema de turismo, sino de verdad que en todos lados. Exacto. ¿No? Isabel, tú has estado muy vinculada también al desarrollo universitario, académico, la formación. Lo planteabas, mira qué importante es que las mallas curriculares también comiencen a asumir esta potencialidad gastronómica de la cultura. Fundamental. ¿Ves que nuestros países en general están un poco atrasados en eso? Totalmente. Mira, yo ¿sí? ahora estuve acá en el almuerzo un grupo de cocineros que trabajan el tema, son los chefs del mar, creo que así se llama. Y yo le decía lo primerito, bueno, haciendo un poco la gracia, ¿no? Le decía, por ejemplo, yo no consigo que si hay unos cocineros que son de mar, que así llamados, que me parece bien lindo que así se llamen, bien interesante además, yo le digo, no puedo entender que no haya uno que no conozca, de hecho, la estructura y el comportamiento del mar. Que sepa de corriente, que sepa de densidad, que sepa los mares y que luego que se clasifiquen los pescados. O sea, sino ¿de qué hablamos? Tú dices que hay que partir por ahí. No, por decirte eso como Claro, ejemplo. O sea, por ejemplo. un cocinero no tiene que ser un repetidor de recetas. Un cocinero tiene que ser un investigador, una persona que piense, que reflexione y hasta que políticamente piense. Porque nada más político que la alimentación y la guerra. Exacto. Entonces, como para hablar de las polarizaciones de la vida. Entonces, yo creo que los cocineros ese es el gran reto. Cómo mejorar las estructuras de enseñanza en las escuelas de cocina y que el tema de la cocina ingrese a las universidades. O sea, que haya antropólogos que sepan de antropología alimentaria, de sociología, de historia. Hay gente que no sabe, no conoce, entonces, y eso no puede ser. Y en Europa hace 30 años que ya ingresó, tampoco con la fuerza que debería, lo sé, porque he estado muchas veces allá en universidades como Barcelona y demás, pero tiene que ingresar. Yo creo que ese es el reto y eso, como dice María, eso es lo que nos va a unir. ¿Tú te imaginas potenciar, hacer potente, como dicen ustedes, las cocinas latinoamericanas, las cocinas andinas, que nos reconozcamos, no que un chico que no aprenda a decir cómo se hace un corte en francés, sino que aprenda cómo se hace ese mismo corte entre la cultura aymara y quechua, por decir algo? Eso es lo que tenemos que hacer, hablar un lenguaje común, con proyectos comunes, con sueños comunes y con enfrentamientos comunes a la solución de los problemas. Ahí hacemos una América potente. Exacto. Nena, ¿y lo mismo en el ámbito del patrimonio? Lo mismo, yo creo que todos compartimos, en todos los países latinoamericanos compartimos muchísimas tradiciones que si nosotros desde los museos públicos, privados, museos, colecciones, centros culturales, no empezamos a encontrar una mejor manera de llegar a la gente y de entender que de verdad los museos o los espacios culturales no compiten con otros museos, compiten con el cine, con la televisión, con el parque, con espacios de ocio. Si no entendemos que nosotros tenemos que hacer algo para que nuestro lenguaje llegue a un niño, adulto, etcétera, y que el plan de estos espacios culturales sea divertido, entretenido, nunca vamos a lograr que todas estas nuevas generaciones se identifiquen, comprendan, aprecien, valoren, respeten y lo cuiden para las siguientes generaciones. Nosotros desde este punto, desde donde nos toca, ¿no? La verdad es que tenemos un rol importantísimo, porque lo que está pasando, con lo rápido que está yendo el mundo, es que vemos hacia adelante cuando en verdad tenemos que ver mucho hacia atrás, que hay mucho respeto, que hay mucha conexión con el planeta en el que vivimos, que hay mucha valorización de lo nuestro, mucho orgullo
¿no? Y eso es lo que nos toca a nosotros, ¿no? En el país que estés, con el patrimonio y la historia que tengas. Nosotros queremos agradecerle muchísimo esta conversación. Se hizo A corta, ustedes. a ver, yo les dije, mucho tiempo en televisión hablando 25 minutos, pero se hizo muy breve. Muchas gracias. Agradecer estas facetas, estas miradas que ustedes tienen con dos mujeres, además que nos alegramos mucho que sean además referentes en Perú, y nos han abierto también las posibilidades de seguir conociendo más parte de los atractivos de su país. Así que agradecerles muchísimo muchas este gracias diálogo. a todos los televidentes del canal. Muchas Así gracias. es. Nos despedimos entonces de estas dos grandes mujeres, agradeciendo también a ustedes su compañía, su sintonía por la pantalla de UCB Televisión. Hablemos hoy, próximo domingo, más temas para seguir abordando junto a ustedes. Que estén muy bien.